Momentazo en el Congreso. La abogada de Bildu, esos amigos de los que ya sabéis, vino a dar lecciones. Pero se llevó una sorpresa. Esta señora, que parece que se perdió algunas clases de historia, llegó muy orgullosa para criticar a España. Como si ella y sus amiguitos tuvieran la verdad absoluta en el bolsillo. Pero entonces, ¡bum! Manuel Mariscal de Vox se levantó y le dio una clase magistral que ni en la mejor universidad. Hasta tuvo que salir corriendo. ¿Quieres ver cómo se defiende a España con elegancia y argumentos? No te pierdas ni un segundo de este vídeo histórico. Dale like, suscríbete y activa la campanilla. Cada día destapamos más verdades. Señorías, a continuación damos la bienvenida a la señora Serra Perelló, a quien agradecemos su presencia hoy aquí, y tiene la palabra usted por 15 minutos. Gracias. Buenos días, señorías. Agradezco la invitación y antes de empezar mi intervención, una pequeña pincelada también para que se entienda desde dónde hablo. Yo soy abogada penalista desde hace 22 años y mi vinculación con los delitos de odio ha sido que he sido la asesora legal del Observatorio contra la Homofobia de Cataluña desde el 2008 hasta el 2024. Es decir, que he podido intervenir en distintos procedimientos legales sobre ataques de odio y discursos de odio, y hemos hecho este recorrido junto con la Fiscalía de Delitos de Odio de Cataluña, que, como todos y todas saben, fue pionera en Cataluña y que luego fue, digamos, creciendo. Y muchos de los protocolos policiales, muchas de las iniciativas de este engranaje de todos los actores sociales, ¿no? Precisamente nació en nuestra comunidad autónoma. Dicho esto, mi intervención, el abordaje de los delitos, sobre todo de los discursos de odio, permitía muchos elementos para aportar hoy en esta sala. Yo me voy a centrar en el elemento, disculpen, tecnológico, pero antes de entrar a los dos aspectos específicos tecnológicos que quería abordar hoy, me permitirán que dé 3 o 4 titulares de cuestiones que me parecen sumamente relevantes. La primera es que, en general, y no solo hablo del Estado español, sino también a nivel europeo, siempre ha habido una carencia manifiesta de la misoginia y del sexismo dentro del concepto de discursos de incitación al odio. Vemos como iniciativas del 2016 el Código de Conducta, que aglutinó por primera vez a nivel europeo, ¿no?, las grandes plataformas tecnológicas para erradicar, ¿no?, este compromiso para erradicar los discursos de odio, se centró en antisemitismo, en xenofobia, LGTBI-fobia, etcétera, etcétera, pero siempre a la misoginia y el sexismo, que al final afecta a la mitad de la población, quedó fuera. Eso es importante, y si vemos también la evolución en el Estado español, veremos que el agravante de género del 22.4 del Código Penal brilla por su ausencia a nivel de discursos. Se está empezando a aplicar. Se empezó a aplicar hace 4, 5, 6 años en lesiones graves y se está aplicando también en los homicidios y los asesinatos para calificar, ¿no?, como feminicidios estas muertes, pero en los discursos de incitación al odio ustedes podrán consultar las bases de datos y es absolutamente ausente ningún precedente sobre ello. Me parece relevante señalarlo. Luego, otro aspecto que quisiera mencionar y también me parece relevante es que los delitos de odio, los discursos de incitación al odio, atacan a víctimas estructuralmente fragilizadas y, por lo tanto, no podemos dejar solo a cargo de las directamente perjudicadas las iniciativas en la intervención de los procedimientos judiciales. Y me explico. En los grandes procesos judiciales del Estado español sobre LGBTI-fobia, sobre racismo, siempre han habido entidades como Sorracismo, FELGTB, etcétera, etcétera, pero también ayuntamientos y gobiernos de comunidades autónomas que se han personado como acusaciones populares. Esta figura es absolutamente clave, no solo porque arropa a las víctimas de procesos judiciales muy desgastantes y que generan precedentes jurídicos útiles para toda la colectividad, sino porque el mensaje institucional que se lanza a las víctimas y al resto de la sociedad es que esto es importante. Y cuando hemos intervenido mano a mano, ayuntamientos, comunidades autónomas, asociaciones,
todos juntos y juntas en estos procedimientos judiciales hemos tenido no solo resultados jurídicos loables, sino un mensaje social e institucional necesario, porque la consulta de cualquier estadística, de cualquier organismo en el Estado español, pero también internacional, podemos consultar, ¿no?, los informes y recomendaciones de la ILGA, de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, todas apuntan a la infradenuncia. Por lo tanto, cuidamos las víctimas y cuidamos los procesos. El boca a boca es nuestra mejor herramienta para acabar con la infradenuncia. Luego, quisiera también manifestar un elemento que me parece relevante y que no podemos en esta casa dejar de mencionar, y es que determinados discursos políticos, y esto sucede también a nivel europeo y a nivel estatal y a nivel autonómico y local, determinados discursos sobre cuestiones como la igualdad entre hombres y mujeres, sobre la diversidad sexual, sobre la migración, son discursos que se están realizando muy a menudo en clave electoral y que están agitando pánicos morales que hacen y que legitiman que luego haya más delitos de odio. No podemos no mencionar esto. Es un vínculo directo y esto está sucediendo de una manera directa. Antes se refería a los menores no acompañados. Han habido ya casos de agresiones y concentraciones frente a centros de menores no acompañados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pido encarecidamente en que en el debate legítimo político se tenga en consideración la capacidad de altavoz que tienen los diputados, diputadas y todas las fuerzas políticas, porque tienen la capacidad de incidir en la sociedad y porque dentro de la sociedad hay quien va a comprender el mensaje político y hay quien va a actuar de una manera visceral y que pueda llevar a cabo actos de hostilidad, de discriminación y de agresión física directa. Quiero también añadir que, en relación a el elemento tecnológico, tenemos que empezar a considerar, igual que sucedió en su día con la perspectiva de género. La perspectiva de género en su día no existía, luego fue un champiñón, para que me entiendan, ¿no?, es decir, un articulito en algunas leyes, y luego se entendió que la perspectiva de género debía tener una presencia transversal en todas las legislaciones que se aprobara. Estamos avanzando hacia la perspectiva interseccional. Con el componente tecnológico vengo a decir lo mismo. El componente tecnológico en las leyes de igualdad entre discriminatorias de violencias de género ha brillado por su ausencia. Luego tenemos, ¿no?, estamos ahora en la fase de algún articulito, porque es evidente que esto es relevante, pero tenemos que empezar a incorporar la perspectiva tecnológica de una manera transversal, porque todos y todas hoy en día tenemos una identidad y una vida en lo virtual y fuera de lo virtual, en nuestros relacionamientos, en nuestro espacio laboral, en el acceso a la formación, en los discursos políticos. Por lo tanto, insisto, es relevante y vemos que incluso nuevas leyes con alto potencial, ¿no?, que han sido aprobadas recientemente a nivel estatal y a nivel autonómico, siguen, desde mi punto de vista, teniendo esta carencia. Y termino con el último titular antes de entrar a los elementos tecnológicos. Discúlpenme, que se me ha borrado el cronómetro. Bien. Sí, estupendo. Y como decía, antes de entrar en el elemento tecnológico, quisiera poner de relieve otro aspecto que me parece muy importante. Y voy a poner otro ejemplo también para ser gráfica en mi explicación. Hoy en día ninguna violencia puede ser correctamente abordada sin la implicación y el compromiso del sector privado. Es indiferente si hablamos de violencia de género o si hablamos de discriminaciones en general o de delitos de odio. Y más hoy en día cuando las empresas tecnológicas tienen un elemento tan relevante. Y como digo, voy a poner un ejemplo gráfico. En su día no se comprendía que la política empresarial o las empresas podían tener una responsabilidad corporativa respecto del territorio de las personas. Luego empezamos a entender cuando hay un vertido en el río, cuando hay un desplazamiento de una comunidad, esas empresas tienen esta responsabilidad social. ¿Por qué en 2025 nadie está planteando a las empresas tecnológicas cuál es su vinculación respecto de los derechos fundamentales, de todas en particular y de las mujeres y otros colectivos minoritarios en particular? Es inaudito que no haya
una rendición de cuentas y que no haya un diálogo a este nivel de una cuestión democrática, evidentemente. Y, por lo tanto, el desarrollo de la responsabilidad corporativa es un aspecto clave. Y, en este sentido, quisiera poner como ejemplo la buena práctica que ha llevado a cabo la Fiscalía de Delitos de Odio, iniciando, como he dicho, su recorrido en Cataluña. La Fiscalía de Delitos de Odio tuvo la virtud, por primera vez, de escuchar. Convocó a todas las entidades, convocó a las entidades gitanas, convocó a las entidades LGTBI, convocó a todos los colectivos que están enfrentando discursos de incitación al odio para preguntar, para tomar la temperatura, para, ya que existía esta infradenuncia, comprender los patrones de violencia, qué se podía mejorar, qué déficits en las intervenciones de todo, digamos, el engranaje estatal, cuerpos policiales, médicos, médicas forenses, etcétera. Ahora estamos en un momento clave en el que tenemos la aprobación de la Ley de Servicios Digital Europea, que ya está en marcha, y tenemos una figura en el Estado español, que es el Coordinador de Seguridad Digital, que está radicada en la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Apelamos a que actores institucionales de este calado, que son los destinatarios para implementar esta responsabilidad corporativa de las tecnológicas, sigan este mismo proceso, devengan actores puente, escuchen y convoquen a la sociedad civil, a las fuerzas parlamentarias, porque son quienes tienen ahora mismo la potestad para evaluar los patrones de violencia que se dan en el ámbito tecnológico. Y se tienen que establecer estos canales de denuncia para poder reportar no solo a las víctimas, sino también las entidades, los patrones, como digo, de violencia que vamos detectando. Porque si no, la distancia entre el sufrimiento, la vivencia de las víctimas directas con la activación de los mecanismos institucionales es tan etérea, es tan lejana, que hace que, evidentemente, frente a un fenómeno social, de hecho, creciente, no haya un diálogo posible, no haya una activación de los mecanismos institucionales. Luego, sigo. De hecho, ya me he adentrado en la cuestión tecnológica y voy a, con los minutos que me quedan, desglosar los dos elementos clave que quería plantear hoy. El primero es el de la discriminación algorítmica. Evidentemente, los criterios de moderación de contenidos, los algoritmos de todas estas empresas están generando una jerarquización de contenidos en lo que es visible en las redes sociales, en lo que tiene más o menos impacto. Y, evidentemente, si nosotras vamos a judicializar pues el tuitero, los tuiteros de turno que están realizando este discurso de odio, pero al mismo tiempo la plataforma y el algoritmo de cada una de las plataformas es el que da impacto a estos contenidos, estamos abordando uno de los elementos de la ecuación. Porque sin estos algoritmos, el tuit que publica Menganito o Menganita tendría un recorrido muy limitado y no la propagación y la escalación que tienen estos contenidos. Desde este punto de vista, es muy importante que tengamos en cuenta también, y quiero citar lo que sucedió con el protocolo del Ministerio del Interior, en el que, junto con una universidad, en este caso además catalana, hicieron una prueba piloto de un algoritmo de detección de discursos de incitación al odio. Y dentro del banco de palabras en base al cual se entrenó el algoritmo, había palabras como nazi, frontera, entre muchas otras. Nos podemos imaginar que, por ejemplo, si se entrena el algoritmo de detectar estos discursos, un discurso antirracista de un colectivo, cuando diga no sé cuántos de la frontera, va a ser considerado o leído e interpretado por el algoritmo como un discurso de incitación al odio, cuando precisamente pretende lo contrario. Entonces, seamos muy conscientes además, y hay que decirlo, que hoy en día el Estado español, y de hecho ningún Estado europeo, solo China tiene soberanía real tecnológica, está invirtiendo en herramientas tecnológicas. Y, por lo tanto, como no tenemos esta capacidad de intervención directa, tenemos que ir a interpelar las tecnológicas para que, de alguna manera, se ajusten a los estándares democráticos a nivel de discurso. Tenemos jurisprudencia suficiente del Tribunal Supremo Constitucional y de Estrasburgo como para tener los balizamientos claros en este sentido. Y en relación a esa discriminación
algorítmica, como digo, hay que tener en cuenta y escuchar a los colectivos, porque hay muchos términos a veces que se utilizan, digamos, como reapropiación política. Recuerdo un caso real de un colectivo de aquí de Madrid que convocó una manifestación y no sé si recuerdo en el texto o en el cartel convocaba el colectivo marica de no sé dónde. Este cartel, que era un cartel LGTBI que llamaba a una manifestación, fue sistemáticamente baneado por el algoritmo porque lo consideró discurso de incitación al odio. Porque a día de hoy el nivel técnico, el procesamiento del lenguaje natural en inteligencia artificial todavía es context blindness, que en castellano sería ciego al contexto para que nos entendamos. Bien, voy al último elemento para ajustarme escrupulosamente a los tiempos que me han sido concedidos. Y voy a hablar de otro elemento grave que está sucediendo hoy en día. Y me explico. Hoy en día los ataques colectivos de odio no están teniendo la posibilidad de ser investigados y juzgados en el Estado español. Y me explico. El criterio de competencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el criterio de conexidad delictiva de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, junto con la interpretación que hace de estos artículos el Tribunal Supremo, en la práctica genera que cuando hay un ataque de odio colectivo con víctima concreta, vamos a poner el ejemplo de 10 tuitairas, ¿cómo se dice? 10 tuiteros, disculpad, me sale el catalán. Estos 10 tuiteros, estos 10 mensajes que forman parte de un ataque definido en el tiempo, es decir, acotado en el tiempo con la misma persona, con, los perfiles, con, gráfica similar, con un lenguaje similar, es decir, objetivamente un ataque colectivo. Para que nos entendamos, el sistema judicial está haciendo que haya un procedimiento por cada tuit. Por lo tanto, esta víctima va a tener que ir a declarar 10 veces en instrucción y en el juicio. Esta víctima va a tener que ser peritada por médicos y médicas forenses 10 veces y nunca vamos a poder visibilizar la gravedad de ese conjunto porque los términos de concierto delictivo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal están redactados y están siendo interpretados de una manera previa a la era tecnológica. Y los ataques hoy en día sí habrá ataques, evidentemente planificados en redes sociales, pero serán un 0,x%. Pero ataques adhesivos en tiempo real, que es lo que está sucediendo, este elemento de adhesión, este concierto debe ser interpretada con esta realidad. Y acabo con ello, es decir, las herramientas, el último titular que quiero compartir, las herramientas tecnológicas, las herramientas legales que tenemos están y tenemos un país realmente muy avanzado respecto de otras realidades jurídicas, pero tenemos estas herramientas que están siendo todavía interpretadas con otras visiones y de las que se tiene que adaptar necesariamente y con urgencia al campo tecnológico, porque ahí es donde se da el 99% de los discursos de incitación al odio. Termino con esto. Gracias. Muchísimas gracias, señora Serra Perelló. Seguidamente tienen la palabra las y los portavoces de los grupos parlamentarios, como ya saben ustedes, de menor a mayor. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Pozueta Fernández. Sí, comenzar agradeciendo tremendamente porque ha sido una exposición, corta, pero realmente muy, muy enriquecedora y muy asentada en lo que es la realidad que estamos viviendo. 3 cosas voy a comentar solamente. En respecto a la infradenuncia, sabemos que el tema de los delitos relacionados o de odio sufren una gran infradenuncia. Paradójicamente, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra son de los territorios del Estado español en donde más denuncias hay. Y algunos ponen la idea de que realmente hay más denuncias porque hay más delitos. Y lo que estamos planteando ahí es que hay mayor sensibilización, mayor pedagogía
para que las personas que realmente están viviendo esa realidad se animen a denunciar. Pero también has comentado de la importancia de no dejar sola a las personas que están viviendo esa realidad, porque precisamente la mayoría son víctimas estructuralmente fragilizadas. Y planteabas de la necesidad de acompañamiento por entidades e instituciones, porque esto está mostrando también que este tema es un tema serio. Y eso es lo que tenemos que mostrar. Y eso también hace pedagogía. Entonces, me parece que es un tema que tenemos que recoger claramente en lo que nos toca. Y también extender esta idea de que tenemos que apoyar y tenemos que aparecer como instituciones también, mostrando claramente la importancia que tiene este tema. Respecto a los... has comentado también determinados discursos sobre migración, que en clave electoral el daño que están realizando. Y esto también es una de las realidades que estamos viviendo un día sí, otro día también. Estamos viendo cómo estos pasados días que ha habido partidos de fútbol, en algún momento se ha tenido que parar lo que es el partido por delitos de odio a alguno de los jugadores. Pero también vuelvo otra vez a lo que previamente he comentado. Por ejemplo, la Federación de Fútbol y los entes que están relacionados con el fútbol, yo echo en falta que tengan unas medidas realmente fuertes, serias, impactantes, para que las personas que acuden a estos entes deportivos tengan en cuenta que no todo vale, porque estamos viendo que se paran los partidos, que hay denuncias, pero vuelven los fines de semana y volvemos a lo mismo y se vuelve a amplificar además por los medios de comunicación. Y para terminar, con respecto a la discriminación algorítmica y también al planteamiento tecnológico, comparto totalmente la necesidad de poner límite a lo que son las empresas tecnológicas, por el poder que tienen y porque estamos viendo también que va más allá de lo que son los Estados, porque están condicionando momentos políticos y ideas con una intencionalidad clara, y porque ya es momento de poner límite, y porque si queremos podemos organizarnos y podemos plantear como Estados concretos límites, exigir más que plantear indicaciones, exigir. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Mariscal. Gracias, presidenta. Desde Vox creemos que la libertad de expresión es un derecho fundamental de los ciudadanos, un derecho que les permite opinar en público sin miedo, expresar su ideología en libertad y defenderse de los abusos del poder político sin ser perseguidos por ello. Como todo derecho, el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto y nuestro ordenamiento jurídico establece límites, como son las calumnias, las injurias, las amenazas o informaciones que pueden poner en peligro la privacidad de los menores. Sin embargo, vemos con preocupación cómo desde el Gobierno se está impulsando límites a la libertad de expresión con criterios totalmente arbitrarios e ideológicos, que más bien lo que tratan es de censurar a las personas que tienen opiniones y convicciones ideológicas diferentes a la del Gobierno. Y por eso el Grupo Parlamentario de Vox votó en contra de la creación de esta subcomisión, porque sabemos que el Partido Socialista, los partidos separatistas y el Partido Popular están utilizando estas sesiones para normalizar la censura de las opiniones de millones de españoles. Lo hacen mediante la exposición de sus invitados, como acaba de ocurrir, y mediante las intervenciones de sus portavoces, donde repiten incansablemente que hay que perseguir lo que ellos denominan discursos del odio. ¿Pero qué son los discursos del odio para estos partidos? Millones de españoles piensan que el Islam es incompatible con nuestros valores occidentales y nuestra manera de entender el mundo, la religión y la igualdad entre hombres y mujeres. Para los partidos que han creado esta subcomisión, decir esto en público es discurso de odio. Millones de españoles piensan que la inmigración masiva que estamos sufriendo perjudica a nuestra seguridad, a nuestra economía y a nuestra identidad. Para los partidos que han creado esta subcomisión, decir esto en público es discurso de odio. Millones de españoles piensan que los extranjeros que cometen delitos deben ser expulsados. Para los partidos que han creado esta subcomisión, decir esto en público es discurso de odio.
Millones de españoles quieren prescindir del Ministerio de Igualdad porque saben que no protege a las mujeres. Para los partidos que han creado esta subcomisión, decir esto en público es machismo y discurso de odio. Los dueños de las plataformas de redes sociales han reconocido que el Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea les obligaron a perjudicar la visibilidad de mensajes similares a los que acabo de citar. Es decir, han reconocido que durante años millones de ciudadanos han sido censurados. Es decir, el algoritmo que ha citado usted durante muchos años han dado más visibilidad a las ideas progresistas. ¿Qué está ocurriendo ahora? Los dueños de Meta y X han anunciado que devolverán la libertad de expresión a sus usuarios, algo que está provocando que los gobiernos progresistas que aún están en el poder, como es el caso de España, quieran de nuevo perseguir la libertad de expresión en las plataformas de redes sociales. Pedro Sánchez ha anunciado que perseguirá a las personas que difundan desinformación en las redes sociales. ¿Pero qué es la desinformación para este Gobierno? Hace años, decir que los jóvenes no iban a tener posibilidad de tener un hogar ni siquiera cobrando salario mínimo, como sí pudieron hacer sus padres, era populismo y desinformación. Hoy es ya una realidad. Hace años hablar de sustitución demográfica era hablar de una conspiración de la extrema derecha y una desinformación. Hoy es ya una realidad. Hace unos años hablar de que algunas españolas podrían ser obligadas por sus parejas a llevar velo o a no comer jamón era islamofobia y una desinformación. Y hoy es ya una realidad. Nos gustaría preguntarle a la compareciente qué le parecen los delitos sexuales que se están cometiendo en nuestro país, porque le voy a dar un dato que ha salido publicado hoy. Las denuncias por violación aumentan un 500% durante la última década en el País Vasco, 6 a la semana. Y según la Fiscalía en Vizcaya, el 64% de los detenidos por delitos sexuales son extranjeros. Y las violaciones en los centros de Mena crecen un 93%. En Vox nunca nos cansaremos de decir la verdad. Afortunadamente hoy vemos cómo la verdad se abre camino en todo el mundo y por eso ustedes cada vez están más nerviosos y por eso quieren acabar con la libertad de expresión. Prueba de ello es la intervención que acabamos de escuchar de la persona que ha sido invitada por Bildu en esta comisión. Y aprovechando su presencia, nos gustaría conocer si usted considera que en el País Vasco existe la libertad de expresión para aquellos españoles que defienden la unidad de España. Es decir, si los españoles que defienden los valores constitucionales y la unidad de España lo pueden hacer en libertad sin sufrir amenazas ni agresiones físicas ni verbales. Gracias. Dale like, activa las notificaciones y suscríbete a El Periodista Camorrista, en donde se es duro con la noticia y firme con la verdad.